Bienvenido al video de esta semana. En este video vamos a ver cómo crear una API RESTful usando Spring Boot y MongoDB. Bueno, antes que nada, como una breve introducción a la práctica del video, en esta práctica vamos a construir, o tal vez la palabra correcta sea desarrollar, una API RESTful usando Spring Boot y MongoDB. Vamos a ver qué dependencias se deben usar, voy a explicar cómo se debe hacer la conexión a base de datos y posterior cómo crear los puntos finales de los recursos. Finalmente vamos a testear usando Postman, que es un cliente que nos permite probar la funcionalidad de una API REST. Bueno, dicho esto y sin más preámbulos, vamos a la práctica. Entonces, como primer punto, vamos a ver el entorno de trabajo. Para el entorno de trabajo, para esta práctica, lo que debemos tener instalado es el JDK de Java, la versión 11, que es la que estoy utilizando actualmente. Y esa versión de Java puede ser de cualquier distribución, la distribución de Oracle, la distribución del OpenJDK o de Amazon Corretto. Actualmente yo estoy trabajando con la distribución de Amazon Corretto. Bueno, esto ya lo explico en otros videos y bueno, pueden ver en YouTube cómo se instala el JDK en el caso que no lo tengan. Sin embargo, asumo que ya esto te tiene instalado. También vamos a instalar la base de datos MongoDB y MongoDB Compass. MongoDB es una base de datos no SQL, no relacional, que también si bueno, necesitan un poco de explicación la puedo hacer en otro video. Y MongoDB Compass es una interfaz, un cliente gráfico que nos permite gestionar esta base de datos. MongoDB Compass sería como MySQL Workbench a MySQL. MySQL es el servidor de base de datos, mientras que MySQL Workbench es la UI, la interfaz gráfica para poder gestionar la base de datos. Entonces también vamos a necesitar Postman. Postman es un cliente que permite poder testear API REST construidas en cualquier lenguaje de programación y con cualquier framework. Entonces vamos a tener que tener instalado. Bien, entonces, bueno, la versión de Postman es la versión 8.11, la versión con la que vamos a trabajar en este video. De pronto a futuro cambie, pero para este video es esta versión y básicamente la funcionalidad es la misma, ¿sí? No hay, podrá haber cambios en la interfaz tal vez de cualquiera de estos programas, por decirlo así, pero en sí el corazón, la lógica de cómo testear, cómo desarrollar va a ser la misma. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es en Spring Tool Suite, que tengo la versión 4.10 para este momento, vamos a crear el proyecto. También el proyecto se lo puede crear con Spring Initializer, que en algún otro video también ya explico. De todas maneras, cualquier pregunta, cualquier consulta la pueden hacer a mi correo, ustedes saben cuál es mi correo, o a programación.fullstack.com. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto, lo voy a crear desde Spring Tool Suite. Entonces vamos a ir a File, voy a ir a New y voy a ir a Spring Started Project. Aquí le vamos a dar un nombre al proyecto, vamos a decirle que va a ser API-medio MongoDB. Y bueno, el resto de cosas las dejamos por defecto. Aquí vamos a poner, en vez de Eureka vamos a poner API Mongo. Vamos a copiar este grupo ID, lo vamos a poner por acá abajo, ¿sí? Y aquí vamos a cambiar la descripción. En este caso es una API RESTful con MongoDB. El artifact le dejamos tal como está, que básicamente es el nombre del proyecto. Y lo siguiente que vamos a hacer es añadir las dependencias para este proyecto. Entonces, básicamente las dependencias que vamos a utilizar son las mismas que utilicemos para un proyecto web. Por ejemplo, yo voy a añadirle la dependencia Spring Boot DevTools. Recordemos que si la dependencia no se encuentra en la parte superior, porque yo ya he trabajado con algunos proyectos y esas dependencias se muestran acá, pero cualquier dependencia la podemos buscar acá abajo. Por ejemplo, para DevTools ponemos DevTools y por ejemplo aquí se aparece la dependencia, ¿sí? Developer Tools. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir la dependencia de Spring Web. De la misma forma ponemos web y por ejemplo vamos a buscar la dependencia que dice Spring Web, ¿sí? Vamos a buscar también la dependencia del Lombok, que es una dependencia que permite trabajar sin crear los constructores ni los getter y setter para la clase modelo.
Entonces esto nos ayuda a, digamos, tener menos código, escribir menos código en nuestra clase modelo. Entonces aquí vamos a añadirla. Luego vamos a añadir ya lo que es, digamos, el conector y el framework para trabajar con MongoDB, la persistencia de información en MongoDB. Entonces aquí vamos a poner Mongo y vamos, bueno, aquí tenemos lo que es el tema de NoSQL, que son para base de datos NoSQL, y vamos a elegirle a la dependencia Spring Data MongoDB. Con eso tenemos el conector y tenemos el framework para poder mapear hacia una base de datos en MongoDB. Entonces con esto vamos a darle Next, vamos a darle Finish y esperamos hasta que nuestro proyecto se genere con las dependencias necesarias. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí, en mi caso ya está, y tenemos aquí nuestro principal, nuestra clase que se genera, que es la clase que ejecuta el proyecto. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ir a en este caso a Compass, MongoDB Compass. Antes que nada me voy a permitir indicar de dónde se deben descargar los recursos para la instalación. Entonces, por ejemplo, para lo que es la base de datos MongoDB, vamos a ir a esta URL de acá, ¿sí? A mongodb.com try download community. Aquí vamos a descargar la versión community de MongoDB, y actualmente estamos, o mejor dicho, para este video estoy con esta versión. Acá podemos, en la parte derecha, podemos ver la versión que queremos descargar. La versión actual es la 5.0.2. tenemos la plataforma, en mi caso es Windows, y podemos descargarla como zip o MSI. MSI en este caso, en el caso de Windows, es como un instalador que con un montón de clics se lo puede instalar sin problemas. Posteriormente a esto, lo que vamos a hacer es descargar MongoDB Compass, que, como había mencionado, es una interfaz gráfica para gestionar lo que es el tema de la base de datos. Entonces vamos aquí a MongoDB Compass y aquí ponemos la versión que vamos a descargar, en este caso la 1.28.4. ponemos la plataforma y en este caso para mi sistema operativo, que es Windows, ponemos o mejor dicho, elegimos el MSI, que es un instalador. Aquí hay más para otros sistemas operativos, pero en este caso, bueno, es para Windows. Yo lo hice con esa instalación. No es más que darle clic. Primero instalamos la base de datos, un par de clics, y acá también lo mismo, un par de clics, y con esto se nos va a instalar la base de datos y la interfaz gráfica. Entonces, bueno, una vez que ya se instala, vamos a abrir lo que es MongoDB Compass. Por ejemplo, vamos a poner aquí, bueno, yo ya tengo aquí en lo que he abierto reciente, y les va a salir un icono como este, que es MongoDB Compass. Yo ya lo tengo abierto, entonces vamos a ir acá. Y básicamente aquí, bueno, en un principio nos va a mostrar que si nos queremos conectar. Bueno, voy a cerrar para hacerlo como si lo estuvieran haciendo ustedes. Vamos a MongoDB Compass. Aquí nos va a presentar toda la interfaz gráfica de MongoDB Compass. Y bueno, voy a ir a Connect. Aquí hago una conexión y aquí me muestra algunas bases de datos por defecto que ya vienen. Sí, lo que yo voy a crear aquí es una nueva base de datos, y voy a ir al botón verde a Create Database. Aquí voy a crear una base de datos que le voy a llamar MongoDB, y también nos exige que creemos una colección. Una colección es una tabla acá en MongoDB. Entonces aquí voy a poner el nombre de esa colección y le voy a poner que se va a llamar personas, porque voy a hacer un CRUD, una API REST para guardar los atributos de personas. Entonces voy a darle Create Database, y como podemos ver, esto tarda un momentito, pero ya se encuentra aquí nuestra base de datos, que es MongoDB. También se encuentra nuestra colección. Aquí podemos tener o añadir más colecciones, que a la final son tablas, y cada colección tiene documentos. Recordemos que el funcionamiento de una base de datos MongoDB y una base de datos SQL es muy diferente. Entonces acá
todos los registros se hacen como documentos, se crean como documentos, no son como registros en una base de datos no SQL, perdón, SQL, que sería como por ejemplo MySQL, como Oracle, como Postgres. En cambio acá se crean en una base de datos no SQL, se crean como documentos y aquí van a ir aumentando de acuerdo a los registros que tengamos. Bien, entonces una vez que tenemos esto, vamos a ir al archivo properties de nuestro proyecto, vamos a ir a source main java resource y vamos al archivo properties. En el archivo properties vamos a definir las conexiones a base de datos. Entonces primeramente vamos a definir el host. Entonces vamos a utilizar unos campos propios de Spring. Vamos a poner spring.data.mongodb y vamos a elegir la opción que dice host, ¿sí? Ponemos host y aquí vamos a poner el host en donde está nuestra base de datos. Voy a poner localhost porque la base de datos se encuentra localmente. Luego también debemos definir el puerto, ¿sí? Entonces vamos a poner spring.data.mongodb.port. Aquí vamos a poner el puerto y que por defecto el puerto siempre va a ser el 27017, siempre va a ser ese puerto. Luego vamos a elegir la base de datos a la cual nos queremos conectar. Entonces ponemos spring.data.mongodb.database, que se encuentra por aquí. Y en este caso para nosotros es la base de datos que creamos anteriormente, que se llama MongoDB. Entonces vamos a poner aquí MongoDB y con esto es suficiente para poder crear nuestro CRUD. No tenemos que poner un password porque de momento no lo hemos creado. Entonces nuestra conexión a base de datos es así, únicamente indicando la ubicación, el host, el puerto y la base de datos a la cual nos queremos conectar. Vamos a guardar y para probar lo que vamos a hacer en este momento es ejecutar el proyecto. Entonces ejecutamos, vamos acá al boot dashboard y vamos a buscar el proyecto que diga API MongoDB y le vamos a dar a ejecutar. De momento se nos debe levantar el proyecto indicándonos que no hemos tenido ningún fallo en el tema de la conexión a base de datos. Entonces, como podemos ver, aquí hay algunas cosas importantes. Bueno, lo más importante de esto es la parte de acá, que aquí es donde se conectó a la base de datos y nos dice que está abierta una conexión para utilizar esa base de datos. Obviamente todavía no tenemos absolutamente nada de registros porque no hemos hecho nada. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear el modelo o la clase entity para nuestro proyecto y para eso vamos a definirlo a partir del paquete principal. Entonces lo que vamos a hacer aquí es darle clic derecho sobre el paquete principal, vamos a dar new, vamos a dar class y aquí vamos a partir del paquete principal vamos a poner punto y vamos a poner model, ¿sí? Para diferenciar por paquetes, tener organizado nuestro código por paquetes. Entonces aquí vamos a poner persona y básicamente lo que hace esto es crear una clase persona. Entonces, bueno, yo ya tengo acá los atributos para esta clase, así que voy a copiarlos nada más y luego voy a ir explicando para qué significa cada uno. Entonces los voy a copiar y los voy a pegar dentro. Bien, entonces aquí tenemos algunos atributos, todos son de tipo private y de tipo string en algunos casos porque eso nos requiere el tipo de dato. Por ejemplo, tenemos el ID, que en este caso es string, los nombres string, apellidos también de tipo string, email de tipo string y la edad de tipo integer. Hemos puesto string acá porque por lo general acá en MongoDB todo se maneja como una cadena, ¿sí? Casi todo, o sea, entonces en este caso para nuestro ID no es importante, no es necesario que se vaya como un entero. Entonces vamos aquí a configurar este modelo para que sea entendible por el framework y que le indiquemos que esta clase va a ir hacia una colección
¿sí? Y posteriormente por cada registro de la que creemos se haga un documento en la base de datos MongoDB. Entonces lo primero que tenemos que aquí seleccionar, o mejor dicho, ponerle es el atributo ID. ¿Sí? Es la anotación ID. Entonces ponemos ID y este ID lo vamos a importar org.springframework.data.annotation. ¿Sí? Lo siguiente que vamos a hacer es en la parte superior de la clase. Estas anotaciones van a ser a nivel de clase. Y aquí le vamos a decir que para nuestra clase nos define métodos getter y setter, ¿sí? con la anotación data, que es de Lombok. Como mencionaba, Lombok nos ayuda a construir getter y setter sin necesidad de nosotros escribirlos manualmente. Entonces con esto yo ya tengo los getter y setter de toda esta clase sin yo tener que escribirlos. Y luego, y lo más importante de esto, es poner la anotación que es document. Esta anotación sí es propia de lo que es MongoDB, y con esto le indicamos a el framework que vamos a mapear esta clase con el campo value. Vamos a mapear esta clase a una colección que la llamamos persona, que es la conexión que se encuentra, o por dicho, que es la colección que se encuentra acá en la base de datos MongoDB, en la que tenemos aquí, ¿sí? Entonces con esto ya le definimos que esta clase se va a mapear hacia esa colección en MongoDB. Entonces vamos a guardar, y lo que vamos a hacer a continuación es crear el repositorio. El repositorio es una interfaz que se extiende de una interfaz superior, y básicamente en esa interfaz tenemos todos los métodos para guardar que nos proporciona el framework, en este caso la dependencia para MongoDB. Entonces vamos aquí nuevamente al paquete principal, vamos a darle clic derecho, vamos a darle New, vamos a darle Interface, y aquí vamos a poner en el paquete, para diferenciarlo y tener mejor organizado nuestro proyecto, vamos a poner repository, porque es un repositorio. Aquí vamos a poner darle el nombre, le ponemos persona repository, y vamos a darle finish. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es aquí anotar esta interfaz como un repository para que el framework lo tome en cuenta cuando haga la inyección de dependencias, cuando pongan en el contenedor de Spring todas estas clases o objetos que tenemos aquí, interfaces. Entonces de esta manera lo va a reconocer como un repositorio. Y aquí le decimos que esta interfaz va a extender, le ponemos un extend de una interfaz que se llama Mongo Repository. Mongo Repository contiene todas las funcionalidades para poder crear un CRUD, el guardar, el obtener, el actualizar, el seleccionar, el obtener por ID, el eliminar. Entonces vamos nosotros a heredar esas funcionalidades para solo usarlas. Ahora aquí nos dice que debemos pasarle dos parámetros, un parámetro que es como una variable t, que eso significa a qué modelo, a qué clase, a qué entidad voy a utilizar ese repositorio. Claramente lo vamos a utilizar para lo que es persona, por aquí, y debemos decirle el atributo o el tipo de dato por el cual vamos a hacer todo este tipo de funciones CRUD para el proyecto. Por lo general siempre se utiliza lo que es la clave primaria del registro. En este caso haremos uso de este atributo de acá, que es el ID, porque por ejemplo cuando vamos a buscar un registro lo hacemos por ID, cuando vamos a actualizar, cuando vamos a eliminar, siempre lo hacemos por ID. Entonces debemos definir ese atributo o poner cuál es el tipo de dato que estamos utilizando. En este caso es un string. Entonces acá ponemos que vamos a utilizar un string para el tema de esas funcionalidades que mencioné, seleccionar, eliminar,
en nuestra base de datos. Entonces ponemos aquí el tipo de dato y vamos a guardar. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra clase de servicio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta este punto es que ya hemos implementado o hemos añadido la dependencia de Lombok, que como mencionaba es para generar algunas cosas implícitas en una clase. En este caso, para nuestra clase persona es los getter y los setter. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta dependencia, además de añadirla en el pom.xml, se la debe configurar. Para eso hay un video en YouTube que indica cómo hacerlo. Y si no, de todas maneras, bueno, puede escribirme a mi correo o a programación a fullstack@gmail.com para pedirme la URL exacta donde esté ese video. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a hacer es poner crear nuestra clase de servicio, que básicamente es la implementación de los métodos que Persona Repository nos ofrece para el CRUD. Entonces vamos a ir al paquete principal, vamos a darle clic derecho, vamos a dar New, vamos a dar Class y aquí vamos a aumentar al paquete el nombre de service.service y el nombre que le vamos a dar es Persona Service. Vamos a darle Enter y bueno, lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestra clase como un servicio. Como mencionaba, esto al final del proyecto, cuando se compila, lo que hace Spring bajo su contenedor es agrupar todas aquellas clases que tienen alguna notación. En este caso, esa es una notación de servicio para una clase Java, entonces el contenedor la va a tratar como tal. Luego lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo private, de tipo final, y esta va a ser una instancia de persona repository. ¿Sí? Entonces aquí vamos a llamarle persona repository, ya que vamos a utilizarla para crear todos los métodos CRUD de nuestro proyecto. Entonces, bueno, aquí nos da un error, nos dice que esta debe ser inicializada, ya que es una variable final. Sin embargo, nosotros vamos a añadirla o vamos a crear una inyección de dependencia a través del constructor. Lo vamos a hacer implícitamente utilizando, en este caso, Lombok, y vamos a poner aquí require args construct. Lo que hace básicamente esa dependencia es crear implícitamente, una vez que se compila el proyecto, un constructor al cual le pasa una referencia para que esta variable tenga esa inicialización. Entonces, como podemos ver, si pasamos el mouse por la notación require construct args constructor, podemos ver que genera un constructor con argumentos requeridos. ¿Sí? Los argumentos requeridos son de tipo campos final, ¿sí? Y entonces con esto ya hacemos como una especie de inyección de dependencias a través de un constructor para la clase. Lo siguiente que vamos a hacer ya es los métodos del CRUD como tal. Entonces vamos aquí a poner o a escribir el método que nos va a permitir guardar un registro. Entonces vamos a poner save, ¿sí? Y vamos a decirle que este método va a recibir como parámetro una variable de tipo persona. Entonces ponemos persona y aquí hacemos uso de nuestra variable persona repository punto save y le pasamos la entidad persona. Ponemos aquí la variable que le vamos a pasar y entonces con esto ya tenemos el método para guardar. Entonces el método save lo utiliza o lo extiende de Mongo repository y hacemos uso acá. Todavía este no es el endpoint final, ya que este es como una capa intermedia entre el REST controller y lo que es la base de datos. Entonces luego hacemos lo mismo, pero en este caso para poder listar las personas. Entonces pues, vamos a poner public. Vamos a decirle que vamos a retornar una lista de Java, del paquete java.util, hacemos el import y vamos a retornar una lista de persona. Vamos a ponerle find all, ¿sí? Y aquí no pasamos ningún parámetro en el método. Entonces aquí lo que hacemos es un return de todas las personas. Nos apoyamos igualmente del método de la variable persona repository y accedemos al método find all. Entonces luego vamos a hacer lo mismo, pero
en este caso para obtener una persona por el ID. Entonces vamos a poner public, vamos a decir que esto retorna una persona y le vamos a llamar a este método find by ID. ¿Sí? Entonces aquí vamos a pasarle como parámetro o argumento el ID de la persona a la que vamos a obtener. Entonces, bueno, esto en realidad no es una persona como tal, porque Spring Framework nos retorna, cuando buscamos por find by ID usando los métodos propios del framework, nos retorna un optional. Un optional es una especie de variable que me indica o que me ayuda a validar si es que en esta variable traigo o existe el objeto que estoy retornando. Entonces lo utilizamos de la siguiente manera. Vamos a retornar un objeto de tipo optional, ¿sí? Y esto es de Java útil. Le tenemos que hacer referencia de qué tipo va a ser, y va a ser un tipo optional de persona. Entonces aquí hacemos un return, ponemos persona repository punto find by ID, y como podemos ver aquí en el método nos dice que retorna un optional, ¿sí? Entonces pasamos el ID que queremos buscar y esto retorna un optional. Como mencionaba, la ventaja de optional es que nos permite contrastar si es que existe o no este objeto. Es posible que, por ejemplo, mandemos un ID en el que no existe en la base de datos, entonces con optional no tenemos ninguna especie de caída de nuestro programa en el caso que no exista, ya que podríamos validar si este optional trae algo, y si no, pues lo manejamos con una excepción. Bien, entonces una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear el método para eliminar un registro. Entonces ponemos delete by ID, y aquí también tenemos que pasarle como argumento el ID. Entonces vamos a poner aquí no retornamos nada, únicamente hacemos uso de persona repository punto delete, y buscamos la opción que nos permita pasarle, o mejor dicho, el método que nos permita pasar el ID para eliminar este registro. Bueno, que al final sería un documento en este caso. Entonces vamos a darle delete by ID y vamos a guardar. Entonces aquí tenemos los métodos más importantes. No creamos un método para actualizar porque podemos crearlo con el mismo save. Sí, es importante recalcar que la persistencia utilizando, en este caso, ya sea Mongo Repository o JPA Repository, este framework, que es un framework intermedio para manejar bases de datos, nosotros cuando guardamos un objeto y este objeto ya se encuentra en la base de datos, lo que es actualizarlo. Entonces aquí no utilizamos un método para actualizar porque nosotros podríamos guardar nuevamente, pero si enviamos el mismo objeto, lo que va a hacer es actualizarlo. Entonces, bueno, vamos a hacer ahorita ya crear el controlador. Para esto vamos asimismo a crear un paquete nuevo y vamos a partir del paquete principal. Clic derecho, new, vamos a dar class, y aquí vamos a crear un punto, vamos a poner punto controller, y aquí vamos a crear una clase llamada persona controller, que básicamente va a ser nuestro controlador. Ya vamos a exponer aquí los puntos finales de nuestro CRUD. Entonces o de nuestra API REST. Entonces vamos a poner aquí la anotación, que es la anotación REST controller. Con esta anotación le decimos al framework que queremos que esta clase sea una clase que exponga los puntos finales de nuestra API REST. Y también vamos a decirle que vamos a definir con anotación request mapping un endpoint único o identificativo para cada uno de los recursos. Entonces aquí lo que vamos a poner es un identificativo que va a ser API de versión 1. Cuando estamos versionando un API podemos poner versión 1 primero, y luego si ya vamos a decirle que vamos a exponer
algunos recursos en nuestra clase. Entonces aquí vamos a declarar una variable de tipo private, va a ser de tipo private, de tipo con un acceso de tipo final, y esta va a ser, vamos a crear una instancia de nuestra clase persona service, que debe estar por acá, persona service. Entonces le vamos a llamar persona service. Y bueno, aquí nos va a dar un error porque dice que esta es una variable final y debe ser inicializada. Entonces vamos a utilizar nosotros Lombok, y aquí le vamos a decir que implícitamente cuando se compile esta clase genere los constructores con argumentos. Entonces con esto ya desaparece este error. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro endpoint, nuestro recurso, para poder crear una persona. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar la notación postmapping. Vamos a poner notación postmapping, que le indica que este método es un recurso que se va a exponer y va a manejar peticiones de tipo post. Entonces vamos aquí a crear el método, vamos a poner public, esto retorna un void, no retorna nada, y le vamos a llamar save. Sí, entonces aquí vamos a decirle que esto va a pasarle como parámetros. En la petición va a venir un objeto de tipo persona, sin embargo nosotros tenemos que pasarlo como un JSON para que sea guardado en una base de datos MongoDB. Entonces vamos aquí a poner una anotación que se llama request body. Ponemos request body, ponemos el tipo de dato, que es el tipo de datos persona para este caso, y ponemos el nombre de la variable. Entonces aquí lo que tenemos que hacer simplemente es llamar a nuestra variable persona service y hacer uso del método save que habíamos programado en esa clase de servicio. Y con esto ya está listo nuestro recurso para guardar una persona. Sin embargo, aquí es importante también definir por cada recurso, definir un identificativo, que en este caso sería personas, ¿sí? El identificativo, básicamente el primero es a nivel de clase, sin embargo el segundo es a nivel de método, puesto que cada método va a tener un identificativo particular y específico para cada uno. Luego lo que vamos a hacer es implementar el recurso para obtener todas las personas. Entonces aquí de igual forma vamos a hacer un import de java.util y vamos a decirle que vamos a retornar una lista de personas. Entonces bueno, aquí le ponemos el nombre del método y aquí vamos a anotar este método como un método de tipo getMapping. GetMapping hace referencia a que va a manejar peticiones de tipo get. Entonces aquí también debemos darle un identificativo. En este caso vamos a ponerle personas. Y puesto que, bueno, acá arriba también hemos puesto personas, sin embargo, se va a diferenciar por el método al que va a manejar, en este caso el método final, que es un método de tipo getMapping y no postmapping, que está acá arriba. Si bien es cierto que el identificativo es el mismo, personas, pero el tipo de método HTTP es diferente. Entonces aquí vamos a poner persona service.findAll y con esto estamos retornando ya todas las personas. Bueno, aquí hace falta un return y vamos a retornar todas las personas de nuestra base de datos. Luego vamos a crear el recurso para poder obtener una persona por ID. Entonces vamos a poner aquí el método public. Este método sí va a retornar una persona como tal, y aquí vamos a poner, bueno, el nombre del método, que es findById. Entonces este método requiere que venga como parámetro un valor que va a ser el ID por cual buscar esa persona. Sin embargo, adicionalmente nosotros debemos decirle, bueno, como tal no lo reconoce simplemente el framework al parámetro que va a venir. Nosotros tenemos que utilizar la notación que se llama path variable. Con esto ya el framework infiere que lo que viene en la URL es un parámetro que lo vamos a utilizar aquí dentro
para buscar esa persona en particular. Entonces luego nos va a quedar poner la anotación, que en este caso es una anotación de tipo getMapping, y vamos a poner un identificativo para este método. Entonces vamos a ponerle en este caso persona, slash persona, slash, y le vamos a decir que esto va a traer un parámetro que es ID, que es el mismo valor que tenemos en la parte de acá abajo. Si no, no nos va a funcionar. Entonces, una vez que tenemos esto, lo siguiente que vamos a hacer ya es la implementación. Y aquí vamos a hacer un return de persona service .find by ID. Le pasamos el ID que viene como parámetro. Sin embargo, recordemos que esto nos retornaba un optional. Y para retornar como persona debemos utilizar el método .get, que ya trae la persona como tal. ¿Sí? Bueno, aquí pudiésemos hacer un montón de validaciones, pero que de pronto no están contempladas en este video. Esto tal vez lo veremos luego. Bueno, entonces una vez tenemos ya el método get, el find by ID, que es obtener una persona por ID, lo siguiente que vamos a hacer es la eliminación de una persona. Y para eso vamos, igual forma, de crear un método, no retorna nada, le vamos a llamar delete by ID. De la misma forma, esto va a venir un parámetro para saber qué recurso debo eliminar. Y voy a copiar el parámetro que viene desde la parte de arriba. En este caso, path variable, la anotación path variable y el ID. Luego esto va a responder a un tipo de petición que se llama delete mapping. Y es una anotación propia de Spring Framework. También aquí debemos darle los mismos, el mismo identificativo, puesto que va a traer un ID para saber qué documento, qué registro, por decirlo así, qué objeto voy a eliminar. Sin embargo, se diferencia por el tipo de petición que maneja. Tenemos el mismo identificativo, pero el tipo de petición es diferente. Delete y abajo, perdón, getMapping arriba y abajo delete mapping. Y aquí utilizamos persona service.delete by ID. Le pasamos el ID y con esto ya tenemos el delete. Aquí por último nos falta el actualizar, ¿sí? Y el actualizar, como mencionaba, es súper fácil porque, digamos, cuando tengo un registro o cuando envío un registro que ya se encuentra en la base de datos, lo que hace es, en este caso, el framework, actualizarlo. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a crear un método llamado, tipo public void, y le vamos a llamar update, ¿sí? Vamos aquí a decir que este método va a responder a un tipo de petición put mapping, y vamos a decirle que el identificativo va a ser personas. Entonces le ponemos personas, y acá abajo lo que vamos a hacer es, bueno, a decirle que va a venir aquí, es parecido al save, ¿sí? Un request body tipo persona, objeto persona. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar el método de persona service.save y le pasamos la persona. Lo hacemos simple porque en realidad, como mencionaba, cuando hay un objeto que se encuentra en la base, lo que hace es automáticamente actualizarlo. ¿Cómo sabe que ya existe? Por el ID, ¿sí? Si por ejemplo enviamos un ID que ya existe en la base de datos, digamos que ya guardamos el ID 1 y el ID 2 y luego pasamos otro objeto con ID 1, va a actualizar al que ya se encuentra con ese ID. Bien, entonces con esto ya tenemos literalmente acabada nuestra API. Lo siguiente que vamos a hacer es testearla, ¿sí? Entonces vamos a levantar el servicio, vamos aquí a ir a boot dashboard y vamos a ir a API MongoDB. Vamos a ejecutar al start. Esperamos que arranque la aplicación. Y ahora sí vamos a ir a Postman. Aquí Postman es una interfaz gráfica que nos permite testear algunos de nuestros recursos, ¿sí? Y aquí yo estoy en posiblemente cuando se haya instalado esté así, ¿no? Entonces tengo que ir a mi workspace
y aquí yo puedo crear tantas peticiones las requiera. Entonces, bueno, la primera petición que vamos a utilizar es la petición de guardar un recurso. Es decir, vamos a utilizar este recurso de acá, de guardar un objeto. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es crear una nueva pestaña con una nueva petición. Elegimos el tipo de petición, que va a ser un tipo de petición POST, ¿sí? Y aquí vamos a poner nuestro endpoint, que sería localhost 2.8080. Bueno, aquí vamos a poner http en un inicio, http // y aquí ya sí sigue el identificativo de cada recurso. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner primero el identificativo a nivel de clase, que es API versión 1, y luego el identificativo a nivel de recurso. Entonces vamos a testear primeramente el método POST. Entonces aquí vamos a poner personas y vamos a ir a body, luego vamos a ir a raw y aquí elegimos la opción JSON. Tenemos que pasarle aquí un JSON. Entonces yo voy a copiar el JSON, que ya lo tengo, para acelerar un poco el video, y el JSON estaría formado de la siguiente manera. Cada conjunto sería como una especie de diccionario clave-valor, en este caso con los nombres de las propiedades de la clase junto con sus valores respectivos. Entonces aquí yo voy a mandar a guardar este registro, ¿sí? El ID, nombres, apellidos, el email y la edad, ¿sí? Entonces voy a darle un send, ¿sí? Y bueno, podemos ver que este recurso me respondió con un OK, con un HTTP código 200, que es un OK. Ahora lo que podríamos ir, para validar que se guardó esta información, podríamos ir hacia nuestra interfaz de usuario y vamos aquí a darle a actualizar. Y como podemos ver, bueno, en este caso nosotros habíamos creado una colección personas, pero nosotros acá en nuestro modelo pusimos solo persona. Entonces, por ende, como no encontró algo parecido, creó una colección nueva, y básicamente es la que tenemos aquí, que es la que tenemos aquí. Sí, ahora nos dice que esta persona tiene un documento y es lo que nosotros enviamos en este momento. Si nosotros nuevamente pasamos otro registro, ponemos 2, ponemos prueba 1, cambiamos un poco de datos, nuevamente enviamos, retornamos un OK por respuesta, vamos nuevamente a la interfaz de usuario, vamos a la base de datos MongoDB, actualizamos y podemos ver que ahora hay dos documentos en persona. En la colección persona hay dos documentos, y como podemos ver está el registro 1 y el registro con ID 2. Entonces está funcionando correctamente nuestra API para guardar. Lo siguiente que vamos a hacer es probar nuestro segundo recurso, que es el de listar todas las personas. Entonces es básicamente el mismo identificativo, sin embargo cambia por el tipo de petición, que en este caso es una petición de tipo getMapping. Volvemos acá, vamos a ir a cambiar acá el tipo de petición, que es un tipo de petición get, vamos a enviar, y como podemos ver en la parte inferior nos trae las personas que se encuentran almacenadas. Obviamente ese es un formato de tipo JSON que viene a nuestro cliente. Luego vamos a probar el tema de cómo poder encontrar una persona por ID. Aquí sí tenemos el mismo tipo de petición, que es getMapping, pero cambia el identificativo para este recurso. Entonces aquí tenemos que poner, en vez de personas, ponemos persona y debemos pasarle un ID. Entonces vamos aquí, bueno, es get, dejamos como get, aquí es persona, pero luego tenemos que pasar el ID, por ejemplo el ID 1, ¿sí? Enviamos y como podemos ver nos está retornando el ID 1. Pasamos el 2 y nos retorna el 2. En este caso, si pasáramos el 3, nos va a dar un error porque el 3 no existe, ¿sí?
Esto es un error propio del framework, aunque nosotros lo podríamos manejar a través de un try catch con el optional. Eso también lo veremos en otro video tal vez más avanzado. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es verificar nuestro recurso delete by ID. Entonces esto es un tipo de petición delete mapping y el identificativo es igual que el anterior. Entonces lo que nos quedaría acá en Postman es únicamente cambiar el tipo de petición, que sería delete. ¿Sí? Aquí vamos a pasar el delete 2, ¿sí? Vamos a darle send y tenemos un status OK. Vamos a nuestra base de datos, vamos a actualizarla y ahora, como podemos ver, ya tenemos un solo registro. Quiere decir que sí se eliminó, ¿sí? Entonces lo que nos queda ahora es probar nuestro último método, que en este caso nuestro último método recurso es el de actualizar y que responde a una petición de tipo putMapping. Entonces lo que vamos a hacer aquí es nuevamente ir a Postman y aquí vamos a, lo que tenemos que hacer aquí es básicamente cambiar el método y también cambiar el identificativo. Entonces vamos a Postman, aquí ponemos, esto es una petición de tipo put y aquí es el identificativo es personas. En este caso yo voy a ver, vamos a ver cómo está en este momento nuestro registro. Actualizamos y nuestro registro es el ID 1, Juan Valdés Segura, jvaldez@gmail, ¿sí? Y la edad 38. Entonces acá yo voy a poner aquí el ID 1 y le voy a pasar estos datos. Aquí le voy a poner actualizado y voy a ponerle con edad 50. Entonces voy a enviar y nuevamente voy a la interfaz de la base de datos MongoDB y ahora voy a hacer un update, un actualizar para refrescar acá. Voy a refrescar la interfaz y como podemos ver aquí tenemos esta colección, ese documento de esa colección que ya se encuentra actualizada. Entonces de esta manera hemos podido comprobar que nuestra API está funcionando correctamente. Y claro, hay algunas cosas que un poco más complejas que podríamos tratarlas en otro video, que como por ejemplo es el tema de excepciones o el tema de devolución de códigos de error en el caso que se presente, por ejemplo, cuando un registro no se encuentra en la base de datos. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro video.